de la Universidad del Pacífico, la carrera de Administración de Negocios Internacionales, y hoy venimos a la agencia de aduana JF a hablar con el gerente, el señor. Mi nombre es Luis Carlos Mina, soy gerente de la agencia de aduana JF asociado a sucursal Buenaventura y me encargo de la parte de comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones. Primero que todo queremos saber cuál es la diferencia que hay entre importar y exportar desde su experiencia laboral. Bueno, la diferencia, decirlo de una manera sencilla, importar es traer del exterior hacia el país y exportar es sacar del país hacia el exterior. Pero también hay otra figura que tenemos que son las zonas francas. Y las zonas francas, a pesar de que están dentro del país, aduaneramente no son del país, es un territorio, es como si fuera otro país diferente. Entonces, cuando ingresamos mercancía a la zona franca, también es una importación, o cuando sacamos mercancía de la zona franca, también son unas exportaciones. ¿Listo? Okay. No sé si habían escuchado el término de la zona franca. No, la verdad no, lo desconocemos. Entonces, las zonas francas son unos lugares o sitios especiales que tienen como decir, un régimen especial, hablando aduaneramente. Entonces, las mercancías que ingresan allí pueden ser mercancías nacionales, extranjeras, pero dependiendo para qué se vayan a utilizar, ingresan. Por ejemplo, si hay un usuario dentro de esa zona y él utiliza maquinaria para funcionar allá adentro, la mercancía entra sin pago de impuestos, o sea, todo queda libre. Ya Sí. era más fácil entonces. Entonces él trabaja con esa maquinaria sin pagar impuestos ni nada, pero tiene que hacer productos exportables en especial, es decir, que salgan productos, porque las exportaciones son las que le dejan los dividendos al país. Sí, ¿Y las zonas francas están ubicadas en? Pues en el país tenemos, en Buenaventura tenemos una zona franca que se llama Selpa, pero es relativamente nueva. En Cali también hay zona franca del Pacífico, zona franca en el Cauca, tenemos la zona franca del Cauca, hay varias zonas francas, en Bogotá está la zona franca de Bogotá. O sea, hay muchos lugares en Colombia donde tenemos zona franca. Pensé que solo era en lugares así como puertos. No. Porque aquí en la costa. No, pues, en muchos lugares del país diferentes, independiente que sean puertos, hay zonas francas. Vale, pero no me queda claro algo. Tú dijiste que esas son utilizadas más que todo para, ¿cómo se dice eso? ¿Evadir impuestos? ¿Se dice? No, eso no eran los impuestos. Pero todo es legal. Sí, todo es. Eso es un régimen especial que ellos tienen. Ustedes pueden llevar mercancía sin nacionalizar, no paga impuestos, y luego de allí, pues si va a exportar de allí, ahora sí paga los impuestos que tiene que exportar si las va a sacar. Pero si va a trabajar con esa misma dentro de la misma zona franca, no es necesario que lo pague. Pero si las va a sacar, entonces ahí sí tiene que pagar los impuestos correspondientes. Es decir, que si los productos van a circular dentro de la misma zona franca, pues quedan exentos de los impuestos, o también las zonas francas permiten que se nacionalice la mercancía que está dentro, ya sea por términos aduaneros o algún concepto que ellos hayan encontrado de que no hay una normativa. Quisiéramos saber cuál es el proceso que se da de cómo ustedes consiguen ese cliente hasta que le entregan ese cliente, hasta que entregan esa carga en destino al cliente. Bueno, tanto en importaciones como en exportaciones, el proceso de conseguir un cliente es el mismo. Se pueden visitar empresas a través de pronto unas licitaciones que hacen las empresas para buscar quién le haga los procesos. Entonces ellos dan un pliego de requisitos y la empresa pues debe cumplir con eso para ganarse esa licitación. Perdón, ¿qué son licitaciones? Son como, por decirte, digamos yo soy la empresa A, pero yo necesito que la empresa que yo vaya a contratar cumpla ciertos requisitos y ciertas condiciones. Entonces yo me busco 3, 4 empresas y les digo, vea, estas son los requisitos que yo necesito para poderlos contratar. Entonces cada empresa me va a pasar una propuesta. ¿Sí? Entonces yo evalúo esa propuesta y la comparo con lo que necesito. Y la que, digamos, tenga más puntuación, que cumpla la mayor cantidad de requisitos, esa es la que gana. Sí, en pocas palabras, eso es una licitación. Entonces consiguen el cliente y luego pasan. Luego que conseguimos el cliente, solicitamos unos ciertos documentos. Un ejemplo, Cámara de Comercio,
comercio, RUC, copia del representante legal y debe llenar unos formatos que exige cada empresa, aunque en sí son los mismos formatos, pero cada empresa lleva como digamos el formato como tal puede variar dependiendo de los requisitos que tiene cada empresa. Se llama una circular 170, una ficha técnica y se le pide también los estados financieros. ¿Qué hacemos nosotros con esos documentos? Le hacemos un estudio al cliente, ¿sí? Porque como ustedes saben, aquí en Colombia hay pues muchos problemas, tenemos narcotráfico, tenemos lavado de activos. Entonces, con esos documentos lo que nosotros queremos verificar es que la empresa no esté incluida en ninguno de esos ilícitos. ¿Sí? Se hace el estudio, en base a ese estudio entonces se acepta o no la empresa. Quisiéramos saber cómo es el proceso de nacionalización que se le hace a la carga según el tipo de carga que sea, porque sabemos que hay 4 tipos de cargas, entonces quisiera que las compañeras conocieran un poco acerca de cuáles son los tipos de carga y cómo se trabaja con cada uno. Bueno, luego del estudio del cliente, si es de pronto tiene una importación en ese momento, se le solicita la documentación. Los documentos básicos que se piden pues, inicialmente sería factura, lista de empaque, el documento de transporte y el certificado bien si hay lugar pues si tiene listo. Luego de que se le pide eso, se le hace la clasificación arancelaria y de acuerdo a la clasificación arancelaria entonces se le pide al cliente los requisitos que debe cumplir con esa clasificación. Un ejemplo, si va a traer digamos alimentos, si va a traer alimentos, entonces lo que le exigimos es que tenga un registro sanitario ante el INVIMA. Dependiendo de lo que se vaya a importar, de eso se depende, claro. Entonces, dependiendo de eso, se le exige la documentación acorde a lo que vaya a importar. ¿Sí? Y luego de eso se revisa que cumpla con la norma de acuerdo a ese producto. Hay productos que no requieren nada, simplemente la descripción. Hay otros que requieren el registro sanitario INVIMA, requieren registro de importación, como medicamentos, sí, que requieren el visto bueno del ICA o del INVIMA. Sí, Son los alimentos perecederos. Si son de pronto productos eléctricos de alumbrado que van a requerir un reglamento técnico, que puede ser el RETIE, que es para instalaciones eléctricas, o RETILA, que es para alumbrado público. ¿Sí? Si es un producto calzado o textiles, debemos saber que hay que presentar una declaración anticipada y que debe cumplir con ciertos tiempos. Entonces, todo eso incluso el mayor tiempo antes de que se pueda, se le debe solicitar al cliente para ganar tiempo y poder solicitar los permisos o las autorizaciones con tiempo. Listo. En el medio aduanero conocemos que a veces es obligatorio presentar declaraciones anticipadas y otras no son obligatorias. ¿Cuándo se debe presentar una declaración anticipada ante la DIAN obligatoriamente? ¿Para qué tipo de productos y por qué? Bueno, la declaración anticipada nace especialmente para evitar incluso lo que le había dicho, porque para el fraude aduanero o para combatir el contrabando o el narcotráfico. ¿Qué pasa con las declaraciones anticipadas? La DIAN lo que hace es, cuando usted presenta una declaración anticipada que es obligatoria, ellos revisan y hacen un perfil de riesgo del importador. Entonces, en base a eso, ellos pueden mandar la inspección cuando llegue para inspección o automático, pero lo que ellos hacen es, antes de que llegue la mercancía, hacen un estudio. ¿Son perfilados? Es una manera de perfilación, sí. Pero pues ciertos productos que son sensibles, que ellos quieren como tenerlos, pues, como decirlo así, a la mira. Entonces, por eso bajo control, por eso nace la importación anticipada. Los productos que ahorita deben cumplir la anticipada obligatoria son el calzado, material textil, las prendas de vestir y algunos aceros, maquinaria amarilla, que es una maquinaria para extracción, digamos, de minerales, como para la minería. Cierta maquinaria debe ser obligatoriamente anticipada. Esos son pues los productos. Y tienen pues también ciertos requisitos que deben cumplir. Registro de importación, sea el caso, sea o no el caso, o algún visto bueno, pues dependiendo de la mercancía. Mira, yo había leído algo sobre algo que no entendí muy bien, que es el PIB
te refieres al Producto Interno Bruto. Eso sí. Pero eso ya es un término como economía, ¿sí? Ok. Que es, por decirlo así, si no me equivoco, es como decir, es como lo que tiene el país o lo que produce el país a nivel general. Es como hace parte de un estudio, Sí. de un estudio de mercadeo, Sí, decirlo es así. como, pues no tanto mercado, sino economía. Es como decir, bueno, todas las empresas o todos los que trabajamos, ¿qué producimos, pero a nivel global? Ok. O sea, todo lo que produce el país. Entonces el país produce tantos billones a nivel global, es la producción del país. Entonces, de ahí sale, si no me equivoco, el PIB. Tendría que, un término como yo no lo manejo mucho, pero tengo pues un poquito una cierta noción de eso. Yo también leí sobre que hay varios tipos de exportación, directa, indirecta. ¿Nos puedes orientar un poco sobre eso o no? Pues, los tipos de exportación, pues, como está directa e indirecta, no, sino que son modalidades. Tú puedes sacar una exportación definitiva, si exportas tu producto y el producto ya no regresa, ya lo vendiste. La libertad. Que es una exportación definitiva. Puedes hacer una exportación temporal, es decir, que el producto sale y va a estar un tiempo en el exterior. Si de pronto vas a hacer una reparación de una maquinaria o simplemente o lo mandas a arreglar o para una exhibición en el exterior, entonces es una importación temporal. Si va a estar un tiempo en el exterior y luego regresa. Dentro de esos temas vemos que las declaraciones presentan un tema de arancel, que tiene unos 3 términos que son los más comunes, que son CFR, FOB y CIF. Quisiéramos hablar un poco, escuchar qué significa cada término y por qué es utilizado. Bueno, esos son los términos de negociación internacional, ¿sí? Y fronteras. En ellos, ¿qué se plantea? Se plantea la negociación en términos de lugar y tiempos. Tú le dices a un bueno, te voy a comprar esta mercancía, pero yo quiero que me la entregues en el puerto de Buenaventura. Entonces le dices, listo, se la entrego. Entonces el exportador dice, yo asumo el flete terrestre, el flete marítimo y pues tú te asumes otros requisitos. Entonces es una cuestión también de responsabilidades. ¿Sí? O tú te vas al exterior y sales y dices, y te vas a una fábrica y compras la mercancía directamente en la fábrica, ya tú corres con todos los gastos de ahí en adelante que sería el SWOT. ¿Sí? Entonces habría que mirar SWOT en fábrica. Tendríamos que mirar término por término, empieza con el SWOT o en fábrica, que es cuando tú vas y viajas directamente a la fábrica y compras un producto directamente en la fábrica, como vas a un almacén y compras un televisor en el almacén. Puedes ir al exterior, compras el televisor en el exterior, pero tú corres con los gastos y riesgos de ahí en adelante que es de tu mercancía. Para traerlo acá y procesos, bueno, Sí. ya nos explicaste. Entonces, tú corres con esos riesgos. Si es término FOB, que es uno de los más utilizados también, eso quiere decir que es franco a bordo, es decir, que la mercancía te la entregan al costado del buque. Es decir, que ya no es desde fábrica, sino que el exportador coge la mercancía y te la deja allí en el buque, entonces corre con ese riesgo hasta allí. Ya después de que se embarca, que llega a Colombia, ya es responsabilidad tuya. ¿Sí? Término CFR, que es costo y flete. ¿Qué quiere decir? Que el exportador CFR, Freight and Cost. El exportador corre con la responsabilidad de embarcarte la mercancía, pagar el flete marítimo y te la deja en el lugar, digamos, de embarque, porque el CFR puede tener CFR Buenaventura, llega hasta el puerto donde va a llegar la mercancía. Bien, pero uno elige eso o Sí, uno mismo lo elige. pues, en coordinación con el exportador. Ok. Eso depende de qué puedes hacer. Si estás en la capacidad de traer los SWOT, es decir, y correr con todo Ya, eso depende del cliente. Sí, La empresa es libre, o sea, sí, es libre. ok. La empresa no es, vea, tiene que ser este y ya, no. No, el exportador te puede dar digamos, una sugerencia. Él le puede decir, no, pues yo te puedo dejar la mercancía en Bogotá y te cubro todos esos gastos, pero igual tú se los tienes que pagar a él. Okay. Entonces tú te ahorras cierto tipo de responsabilidad o cierto tipo de trámites. O te puede decir, o hay exportadores que simplemente venden FOB, te lo dejan
en el costado del buque, en el puerto de origen, y luego de ahí en adelante corre a cuenta de ustedes. Eso no quiere decir que tú mismo vas y lo coges, no, pues hay unas empresas, navieras, que hacen el transporte, pero tendrías que contratarlo. Y estar Pero eso pendiente. quiere decir que si tú, digamos, traes una mercancía con término FOB, es decir, ustedes como agencia de aduana Ujú. me entregan la carga en el buque, pero si en el buque se hundió, pasó algo, eso ya, la agencia de aduana no responde porque usted solo pagó por la mercancía. Es decir, no asumió los costos arancelarios, que quiere decir el flete y el seguro de la carga que va a respaldar ese pago. ¿Me hago entender? Sí, son cuestiones de lugares y de responsabilidades. De acuerdo al término que utilices, así mismo va tu responsabilidad o la responsabilidad del exportador. Ok, claro, sí, tiene sentido. ¿Le vas a preguntar algo? Por el momento todavía no. Quería, de pronto, el proceso de exportación, que lo dejamos un poquito corto. En importación, se le pide la documentación, se hacen los trámites ante la aduana, se presentan pues, documentos ante la DIAN, no sé si ya están familiarizados con las declaraciones y los formatos. No, pero nos gustaría saber, obvio. Listo, entonces ahorita los formatos, pues ahorita le puedo mostrar un formato, tienen un proceso. Después de que se revisa la documentación, saber que tenemos todo lo que cumplimos con todos los requisitos. Ahora sí, empezamos a elaborar nuestras declaraciones de importación. Un ejemplo, esta marcada. Ya tenemos una declaración de importación definitiva. Esta es una declaración de información definitiva, ya tiene levante, es decir que ya la mercancía incluso ya se entregó al transporte, ya el cliente ya la va a estar utilizando en estos momentos. ¿Sí? El proceso que nosotros hacemos es digitación, luego de la digitación la revisión por parte del jefe de comercio exterior. Si supera cierto monto mayor a $50,000, se hace una segunda revisión que la puede hacer otro revisor en la misma empresa u otro revisor en otra sucursal de la empresa. ¿Sí? Por los valores, entonces hay cierto riesgo y se hace una segunda revisión. Listo. Cabe resaltar que para la elaboración de la declaración de importación de valor, ella se elabora siempre y cuando pase por encima de $5, $5,000. Ahí se presenta una declaración de valor. Si la mercancía tiene un costo menor a esta, entonces no es necesario presentar y se presentan otros documentos. Esta es la declaración de valor. No sé si pues, tienen el concepto de la declaración de valor. Declaración de valor. Bueno, yo lo quiero escuchar. Bueno, es como la declaración de valor es donde se dice de pronto la mercancía, qué negociación se hizo con el importador, qué valor tiene, qué cantidades, y también hay unos requisitos de que si utilizaste intermediarios para hacer la negociación, si utilizaste intermediario o no, si hay regalías, si hay de pronto algunos otros gastos, todo eso va allí. Se trata de valores, también va la responsabilidad porque ahí va el término de negociación que utilizaste. Entonces valores, responsabilidad y sí, en especial eso, valores y responsabilidades, que es lo que va en la declaración de valor. Perfecto. Me gustaría que hablaras un poco acerca de qué en la declaración de importación, qué significa el valor en aduana para las compañías que de pronto son un poco nuevas. El valor de las aduanas es prácticamente el valor de la mercancía entregada de pronto en puerto, ¿sí? O sea, ya ahí va el valor de FOB, el flete y el seguro de la mercancía, ¿sí? Es como el valor, pues sí, la mercancía en puerto de destino. ¿Cuál sería el valor de FOB? Ese es el valor, El que estábamos hablando. sí, que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, ese es como un valor que toma la DIAN para la base de los impuestos arancelarios, para la base de los impuestos que deben pagarse, ¿sí? Es la base de los impuestos, tanto del IVA, tanto del arancel, y pues allí podemos encontrar pues otras casillas, que si tienen cánones, si tienen antidumping, bueno, pero lo principal son el IVA y el arancel, esa es la base de esos impuestos. ¿Antidumping? Antidumping. ¿Qué es eso? El antidumping es un impuesto que se le pone a mercancías que
en síntesis, en el exterior tienen un valor inferior al valor que tienen aquí en Colombia. Un ejemplo, pasa mucho con mercancías de China. Esa es una salvaguardia que se utiliza para proteger la industria nacional. Porque tú puedes irte a China y, digamos, un producto que tiene antidumping, hay unas láminas de acero que tienen antidumping, ir a comprar en China láminas de acero que te salen, un ejemplo, digamos, a $100 por kilo. Tú las compras a $100 por kilo. Pero resulta que aquí en Colombia también las producen, pero aquí en Colombia son a $200 por kilo. Son más caras. Entonces, ¿qué pasa? Si empiezan a comprar en China, la industria nacional se va a ver afectada porque no les van a comprar porque es más costosa. ¿Qué hace la DIAN o los entes encargados? Tratan de nivelar ese valor para que sea lo mismo, tanto comprarla allá o comprarla acá sea lo mismo. Entonces, le ponen una salvaguardia que es el antidumping, le pueden ponerle un valor en pesos o en dólares colombianos que tienes que pagar en impuestos o un porcentaje de valor de la mercancía que tienes que pagar en impuestos. Ok, eso mantiene como la economía del país. Sí, y entonces mantiene el equilibrio, entonces no es rentable para alguien comprar algo en el exterior que le va a costar al final más, porque a pesar de que el producto tiene que pagar flete, tiene que pagar transporte, que comprarlo en Colombia que le va a salir, o sea, el valor de una mercancía como tal le puede salir más o un poco más barato, no lo compra en Colombia, y así la economía avanza. ¿Sí? Un ejemplo que tenemos ahorita, tenemos la plata de acero inoxidable. Ellos, para importarlo, si el peso es menor a 8 kilos, si pesa menos de 8 kilos, tiene que pagar un antidumping del 132% sobre el valor FOB. Es decir, que tiene que pagar más, o sea, le va a salir más caro que el mismo valor de la mercancía. Entonces tiene que pagar prácticamente casi el doble de lo que vale la mercancía en impuestos. Yo tengo un cliente que nos hizo el estudio, así puedo importar esto, sí, pero ya tiene que pagar. ¿Cómo así? No, mejor yo dejo eso por allá y no le importa. Porque le sale más barato comprarlo aquí. Tengo una pregunta, quizás sea muy básica, pero literal yo no conozco nada de eso. Sí. ¿Qué se encarga una empresa aduanera? ¿Cómo a hacer los procesos para que todo eso se dé? Sí. Nosotros tenemos básicamente, por decirlo así, dos funciones. Primera, asesorías. Debemos asesorar a los clientes y decirles, vea, si usted va a traer esto, tiene que hacer esto. Tiene que entregarme esta información y estos documentos. Cuando ellos me entregan eso, entonces yo voy a la DIAN, por decirlo así, elaboro mi declaración de importación con la información y se la presento a la DIAN a través del sistema informático. ¿Sí? El sistema informático me puede decir, listo, salió con levante automático o impresión documental o impresión física. Cualquiera de esas dos impresiones se le presenta la documentación, si es física se debe mover el contenedor y aquí la DIAN va a enviar la mercancía. Si la mercancía está acorde a la documentación y a la declaración que yo le presenté, me da el levante. Si no está acorde, pues debo hacer algunas correcciones o dependiendo de qué sea, la DIAN incluso me puede hasta quitar la mercancía, me la puede aprender o simplemente me voy a decir, no, usted paga una multa y ahora se la lleva. Un ejemplo, voy a importar televisores y resulta que yo le digo, que voy a importar televisores, manden marca, modelo, referencia y los números de seriales. Entonces me manda todo eso. Y resulta que, digamos, de esos 100 seriales que me envió 100 televisores, 20 al final el número de serial cambia con relación a lo que está físicamente. Y se va para impresión de ese televisor no es el mismo que me está. Y esos son los errores que Tato habla que cuestan millonadas. Se aprende la carga y entonces, la DIAN dice, estos 20 televisores ya me aprendían y usted me debe pagar el 50% del valor de los televisores para poderlos sacar. Y bueno, hay varias empresas de aduanas, ¿no? ¿Y cómo un cliente elige una? ¿Por qué se inclina a una y no a por qué se inclina a esta como tal y no a la que queda al lado? Lo primero es el valor económico, de la comisión que le cobren. De pronto la DIAN te puede cobrar una comisión más barata, pagar una comisión más alta. Luego el servicio, cómo te prestan el servicio, cómo te atienden. Y algo también muy fundamental, el tiempo, en cuánto tiempo me están haciendo el trámite. Desde que llega la mercancía me la entregan en 2 o 3 días. La eficacia y la eficiencia. O me la entregan en un día, no se demoran tanto. A veces los clientes creen
hace requerimientos, vea que necesito para poder trabajar eso, necesito visto bueno, necesito registro sanitario, necesito los seriales, necesito la marca, piensa que son caprichos de uno como agencia de aduanas. Ah, es que usted jode mucho, usted pide muchas cosas, pero es lo que la norma está pidiendo. Si no hacemos eso, Te pueden y matar. nos pueden multar. Y resulta que las multas para la agencia de aduanas es más cara que para los clientes. Incluso puede llegar a cerrarnos. Sí, Sí, sí. entonces delicado. Sí, súper delicado. Entonces nosotros nos dan muchas capacitaciones en cuanto a documentación, porque viene usted, ay, ya me llegó esa mercancía, yo necesito sacar su cliente, por favor colabórame, pero oye, usted no me ha traído el RUT, no me ha traído la Cámara de Comercio, no me ha presentado los documentos que le pedí. No, hombre, colabóreme, que vea que esto, que lo otro. Listo, voy a ir haciendo el mensaje, traer los documentos. Resulta que esa mercancía tiene un problema, la de decir los documentos no los tengo. Junta para la agencia de aduanas y por eso Pero no pueden hasta cerrar. tú no podrías demostrar que el cliente no te está. No, porque yo no debo trabajarle si no tengo toda la documentación requerida Claro, lleva un proceso. Ya si usted quiere colaborarle, es cosa suya, porque usted corre los por riesgos. el riesgo de que lo cierren. Bueno, dentro de todo ese proceso, cada documento que se elabora dentro de la nacionalización o exportación es fundamental y cada uno tiene una función esencial. Por ende, la normativa dice que sin documentos originales no se puede nacionalizar y muchas veces la agencia de aduana, como por adelantar el proceso, hacemos en copia documentos, elaboramos, pero eso es algo que no se debe hacer y que está muy mal porque si en ese momento llega una visita de la DIAN y te pide los documentos, la carpeta del proceso que se está haciendo y los documentos no salen originales, pues también es una multa. También, aparte que cada documento respalda una información, hay que tener en claro que las agencias de aduanas, digamos que son las mediadoras entre el importador y el exportador en el tema legal. Ellos son representantes legales de la DIAN que les permiten hacer que las personas importen y exporten de una forma acorde a la norma. Esa es la función de la agencia de aduanas. Y también no quiere decir que por el hecho que usted vaya a importar hoy, mañana le va a llegar la carga. Hay procesos que se demoran aproximadamente 1 mes, 2 meses, hay otros que simplemente requieren de días dependiendo del tipo de carga y el tipo de producto que sea. ¿Listo? Porque si usted va a mandar un contenedor con tornillos, pues todos esos tornillitos tienen que ir contados, tienen que ir unificados, que tienen que ir en caja y cada información de eso se llama la lista de empaque, que es donde unifica todo lo que hay dentro de ese contenedor, cómo está organizado, las referencias y todo, eso debe ir plasmado en el documento. Ejemplo, si vemos la declaración de importación, aquí dice que el producto es mondadientes, que es de origen madera de bambú, está hecho de bambú. Acá te da todas las referencias de lo que se ha declarado ante la DIAN y te muestra qué referencia es, qué producto es, de dónde está hecho, de dónde viene, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en la parte superior te muestra, este es el número de aceptación de la declaración cuando fue aceptada por la DIAN y acá te muestra qué naviera lo trajo, si era una carga directa, qué término era, qué valores tienes, cuándo llegó, cuándo tuvo manifiesto, cuándo salió, cuándo arribó a puerto, entre otros conceptos que son un poco complejos. Y también te desglosa los valores, ¿listo? Aquí dice que el valor de esta declaración fue por 19.873.000 pesos, pero hay unos impuestos de 104, al contrario, de 104.592.900. ¿Listo? Entonces, lo que hace la declaración es, este documento es emitido por la DIAN, nosotros lo presentamos y ellos nos dan la aceptación cuando consideren que todos los otros documentos están unificados en su totalidad de forma clara y concisa aquí. Y eso es lo que respalda la mercancía junto al DNI y la factura comercial. ¿Listo? Súper. Sin este documento, pues no podemos hacer nada, porque ese es el que declara el valor y si se pagaron los impuestos, cómo se pagaron y cuánto se pagaron. Por ejemplo, ¿cuándo se sabe que una mercancía es de contrabando o no? Mercancía que circula a través de las carreteras, entonces la para la policía y le pregunta, ¿y dónde está la si dice, esto es mercancía de origen extranjero? ¿Y dónde está la declaración de exportación? No, es que no la tengo. Bueno, muéstrame la factura con la que la compraron.
No, tampoco la tengo. Ya es Claro, ok. contrabando porque no está respaldado con ningún documento. Sí o sí tiene que tener eso. Sí, por ejemplo, un caso nos pasó que un cliente que importó unas mercancías en el 2021, una maquinaria, la tenía en su planta, la sacó normal sin problema. Pero resulta que había un cliente en Cúcuta que le compró una de esas maquinarias, entonces se la enviaron. Y en carretera la paró la policía. Vea, ¿dónde está la declaración de importación? No la tengo. ¿Dónde está la factura? No, tampoco la tengo. ¿La puede conseguir? No. Ahí mismo la policía aprendió, a pesar de que sí lo tenía, aprendió la mercancía y al otro día nos vea que usted me esta declaración del 2021 de esta factura, que eso me lo quitó la policía. ¿Cómo? Así a buscar y a enviar. Pero ya la policía ya la había. Pero Y entonces ahí no había nada que hacer. sí, Ok. ya allí hay que hacer un memorial explicando y mandando los Claro, un socorros, proceso largo para que el señor vuelva a tener su... y para que Y me vuelvan a imagino la que obviamente mercancía. tienen que pagar la multa o algo. No, en ese caso no, simplemente mostrar las pruebas. Está demostrando que es... Que sí lo hizo en su tiempo y tal, y no hay problema. Otra cosa que quería hacer, chicas, es explicarle un poco acerca de qué es el BL. El BL. Qué pena, el abuso de la confianza. Listo. Resulta, ese es un hijo, ¿no? Resulta que hay BLs directos y BLs con hijo o con nietos. ¿Listo? Este podemos decir que es un BL directo, para que entiendan los conceptos. El BL directo es cuando la carga viene directamente con la naviera, es decir, que no hay intermediarios como agente de carga y la carga no es una carga consolidada. ¿Qué quiere decir una carga consolidada? Una carga consolidada se utiliza, digamos, para ahorrar temas de transporte. Es decir, si yo voy a enviar un contenedor, pero resulta que ese es el contenedor y mi carga que yo voy a exportar o importar solo ocupa la mitad, pues yo voy a conseguir como naviera otro cliente que tenga otra mitad para enviar ese contenedor si van al mismo destino, Claro. ocupando todo el espacio y ahorrarme unos costos y unos fletes. Pero no sería. Legalmente, no es ilegal, legalmente es lo que se debe hacer y se le llama carga consolidada, o muchas veces hay personas que lo confunden con la carga suelta. La carga suelta es la carga que no necesita de un empaque o un contenedor. Por ejemplo, si vamos a traer unos rollos inmensos de hierro, cosas así, eso es una carga suelta, ¿listo? Que también se puede traer de forma consolidada. Entonces ahí utilizamos lo que es un BL directo, que viene directamente a la naviera y directamente para entregarle al cliente. Cuando pasa a ser BL hijo, es porque el BL Master unifica todo lo que tiene el contenedor. Es decir, él tiene un destino que se le va a entregar a la agencia de aduana, él dice se va a entregar en Puerto de Buenaventura, pero en el BL hijo es el que se le entrega a cada cliente, donde unifica, usted solo tiene la mitad, usted solo tiene la mitad y otra mitad. Ese es personalizado. Este es personalizado, el hijo. Y cuando viene el nieto es cuando pasa lo mismo, pero ya a usted resulta que lo que usted mandó, pues usted le tiene que entregar a otra persona y así sucesivamente hijo y nieto. ¿Ok? Entonces quisiera que nos comentara un poco cuándo ingresan los agentes de carga a ser mediadores de las navieras. Bueno, pueden haber dos casos. En el primero, que es el más común, es cuando son las cargas consolidadas. Es decir, ellos ¿qué hacen? Traen varias cargas de diferentes clientes y la acomodan en un solo contenedor, pues para optimizar gastos, fletes y bueno, y también... Pero eso optimiza los gastos de la empresa, ¿no? Sí, claro, porque No del cliente, también del cliente. de ambas partes. Sí, porque Se paga medias todo. si tú vas a pagar un flete de $1,000 por un contenedor y solo vas a ocupar un pequeño espacio, igual tienes que pagar unos $1,000 y te permite el espacio que ocupas. Mientras que si son 5 cargas, pagan los mismos $1,000, Claro, pero se dividido, distribuyen sí. entre ellos. Entonces le va a tocar a cada uno de $200. Súper. ¿Sí? Esa parte. Entonces hacen la consolidación, cuando llega aquí al puerto desconsolidan y le entregan a cada cliente con su respectivo hijo. Hay otras situaciones que son las cargas, pueden ser cargas directas,
con las navieras, pero el cliente tiene cierto tipo de negociación con los agentes de carga. Y los agentes de carga a su vez tienen cierto tipo de negociación con las navieras. Entonces ellos utilizan los agentes de carga porque para ellos es más fácil. Entonces, digamos, cuando utilizas agente de carga, no tienes que pagar ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, el agente de carga le ofrece un servicio como un paquete. Y si te ofrece este paquete, te cojo en China, te embalo, te empaco el contenedor, te lo despacho. Cuando llegue a puerto, le entrego la documentación a la agencia de aduanas que la quiera. Si no tienes agencia de aduanas, te pongo la agencia de aduanas y te entrego el contenedor en tal lugar. Mientras que las líneas navieras simplemente se encargan de despachar contenedores. ¿Y las navieras? Las navieras. Entonces no tienen como esa especificación así detalle a detalle para hacerte eso. Entonces el cliente se ahorra, no, es que tengo que ir a China a hacer el embalaje de ese contenedor y a despacharlo. No, yo le ofrezco todos esos servicios, le traigo y le entrego. Es decir, que ellos le hacen, el agente de carga te hace como un paquete, es decir, ok, yo le entrego a la naviera, yo tengo esa agencia de aduana, Y es tanto. y le da tanto y le da todo el paquete. En cambio, las navieras, ellas simplemente son las encargadas de la reacción y de entregarle el contenedor a usted y ya, o sea, Es como, paguen por el servicio. es como cuando uno va a viajar a San Andrés y un paquete que todo. hospedaje, que almuerzo, que desayuno. Exactamente. Entonces, Entonces, mientras que tú vas simplemente, me voy para San Andrés, compro mi tiquete, la aerolínea simplemente te transporta. que esa sería la naviera. Es la Ok. principal, simplemente te transporta y te deja allá. Mira, Cambio, por una agencia de viaje me ofrecen el paquete, el paquete todo completo que completo. sería la Claro. Esa es como un buen ejemplo ahí para comparar. Ok. Bueno, hablando un poco de exportación, quisiera que las compañeras aprendieran un poco de qué es el DES. Sabemos que importación es declaración de importación, pero en exportación se habla de DES. ¿Qué es un DES? El DES es la declaración de exportación. El D se escribe D-E-S-K. No. DEX, declaración de exportación. Ah, ok, por eso está su D. Y la declaración de exportación pues, es el documento que respalda la exportación como tal, la salida de mercancías hacia el exterior. Sería pero dice en la parte superior declaración de importación y el DES declaración de exportación. Aunque ahorita como el sistema informático tiene dos partes separadas tanto para importaciones como para exportaciones, entonces el formato del DES de pronto es un poquito diferente. Un poquito no es muy diferente. Voy a una compañera que ofrece una carpeta para que lo miren. Entonces esta es la declaración de exportación, que es la que respalda la salida de mercancías hacia el exterior. ¿Listo? Entonces, como digo, tú vas a vender una mercancía al exterior, tú haces calzado, puede ser, o haces prendas de vestir, y la vas a sacar la mercancía, entonces contratas tu agencia de aduana, ellos igual en importación tienen que cumplir ciertos requisitos, aunque en importación no son tanto los requisitos como en importaciones, son un poco más, Son por más, decirlo así, más tranquilo. más tranquilos, en serio. Sí, pero tienen sus temas. Pensé que era lo contrario, como exportación ya es de un país a otro y es más. No, bueno, creo que importaciones es un poquito más complicado, los requisitos son más complicados, en cierto modo. Pero en exportaciones, por ejemplo, si yo voy a traer bombillos de allá, de China, por ejemplo, me piden unos un cierto requisito que debo cumplir. Mientras que si los voy a sacar, de pronto, si allá al importador se los piden, entonces yo sí debo mandárselos, pero no es directamente ante, digamos, la autoridad, sino que yo debo enviárselos a mi cliente. Lo que pasa es que cambiamos de posición. Cuando estamos importando, nosotros elaboramos los documentos y ellos deben enviarnos los documentos a nosotros, los documentos. Cuando estamos exportando, nosotros estamos mandando, es decir, que ellos pasan a hacer las funciones de nosotros y nosotros simplemente respondemos a lo que ellos nos solicitan, enviamos documentos, enviamos todo, ¿sí me entienden? Y ellos pasan a hacer la función de nosotros. Es como hacer el Acá, intercambio. digamos, ustedes se encargan del paquete de que hablamos, pero ya cuando es del exterior se entienden un poco esas De funciones. ciertas cosas. De ciertas cositas. Desde acá en exportación, bueno, tenemos que organizar ante la DIAN de información, donde elaboramos la declaración de exportación,
y enviarles. De pronto hay unos requisitos y también cuando es alimentos o algo, también se debe presentar, digamos, ante el INVIMA, ante el ICA. ¿Tiene frío? Pareciera si tuviera frío. No, pero no Se puede interrumpir. Presentar ante el INVIMA, ante el ICA, pero los trámites son un poquito más suaves porque son más leves. La única requisito que lo estresa a uno de pronto allí es cuando, y siempre pasa, cuando entra la autoridad antinarcóticos, que como sabemos pues nuestro país desafortunadamente tiene su ¿A tema dónde va Colombia? Mira, acá. Entonces el control antinarcóticos allí es a veces un poco estresante porque a veces son complicados dependiendo de la mercancía. Por ejemplo, si uno va a mandar esos, hay piezas en acero, que si podemos romper, que si podemos hacer una cosa, entonces se vuelve complicado. Cuando es maquinaria, que traigan al técnico para que me tape aquí, mire por acá. Bueno, y en caso de que ellos tengan que hacer ese proceso, como tú por ejemplo, que algo de acero, o sea, ellos no responden por nada lo que dañen. No. ¿Y entonces quién responde? Allí lo principal, incluso que ellos lo dicen, es siempre que se envíe exportación, dependiendo del tipo de producto, el cliente debe enviar cómo se debe manipular la mercancía. ¿Sí? Entonces, si es una maquinaria, no le vaya a meter tal cosa, o si le van a abrir, ahí están las llaves. Si es un producto perecedero, es que no me vaya a decir el empaque, lo voy a abrir y le mando una bolsa, unos empaques para que vuelva y me la empaque como estaba, no me dejen los empaques abiertos. Hay productos que no los pueden tocar porque se contaminan cuando son productos de higiene. Entonces, la idea es que el cliente en ese momento, si el producto es muy delicado, él debe mandar unas instrucciones de cómo manipular el producto. Si se requiere alguna herramienta especial, tenerla o el cliente enviarla. Por ejemplo, una recomendación es traer unos tambores de pulpa de fruta. Como viene congelada, se debe traer una especie de varilla y ellos la van clavando. Pero entonces esa varilla, el cliente debe tener su varilla especial porque ellos tienen una ya que lo utilizan para mostrar estas cosas. Claro, uno tiene que ser preparado, precavido también. Sí. Entonces en ese caso, para esos inconvenientes, entonces dependiendo del tipo de mercancía, el mismo cliente debe mandar cómo se debe manipular la mercancía para evitar esas situaciones. Se ha presentado y han habido muchas quejas. El mismo la policía dice, nosotros no podemos hacer más en nuestra labor, pero pues deben hacerlo. La autoridad es la autoridad. Bueno, y si fuera mercancía, como por decirlo así, que definitivamente no haya forma de manipularla, sino ya destruirla, o sea. No se puede hacer, entonces no se puede hacer y deben utilizar otro método. En ejemplo están los escáneres. Entonces si la mercancía no se puede definitivamente pasarla por escáner y ellos tratan de mirar que de pronto cómo viene por dentro. Ahí es donde se utiliza el término de que hay mercancías que salen perfiladas. Hay mercancías que sí o sí para salir o para ingresar deben, así los documentos estén en regla, deben ser inspeccionadas. Por eso en la sociedad portuaria, como dice el compañero, hay escáner donde pasan los contenedores y si tiene algo que pues, sea droga o algo, alguna sustancia que no sea compatible con el escáner, automáticamente lo que hace es como empezar a pitar. Listo, también hay inspección documental o como hay inspección física. La inspección documental es cuando ellos hacen la revisión de todos los documentos, de lo que dice aquí tiene que decir en todos los documentos. Cuando ustedes ingresen a una agencia de aduanas van a ver la relación que hay y es de que el país de origen siempre deben estar en todos los documentos, tanto el producto, la cantidad del producto. No se puede declarar, digamos, 25 kilos y en otro documento va a decir 24, porque eso puede ser una retención de la carga o que puede presentar para inconveniente y pues pasa lo de las multas o que cierran las agencias de aduana. Y cuando, a pesar de que ellos hagan la revisión documental y si consideran que aún así deben revisar la mercancía, pues pasa a ser inspección física, que es decir, que no se le entrega al cliente la carga hasta que ellos no hayan ido a verificar. También tienen los perros, que son los encargados de olfatear toda la carga, por si de pronto ellos no pueden manipularla, entonces pues a través de los animales se dan de cuenta si de pronto hay algo inadecuado o la manipulación que hacen directamente ellos. Por eso hay los diferentes tipos de inspección documental, física y la otra era
Documental física y levante automático. Y levante Cuando ya- automático. Levante automático. El levante automático es decir, cuando ya Ya van a la se acción. activa y usted ya, no, cuando ya le hicieron todo el proceso y le dicen, ok, mercancía levantada, usted puede retirar su carga. Ah, ok, el levante significa pasó. Levante su carga, o sea, paso, ya puede retirar su carga, presente los documentos pertinentes ante el puerto, los documentos que son como el BL es el documento de transporte marítimo, cargaporte, el documento de transporte terrestre, que es el que permite que circule la carga dentro de la ciudad del país o que se vaya de aquí a Bogotá, Cali, Pereira, bueno. Y todos esos documentos respaldan y cuando se hace esa presentación entre la declaración de importación, declaración de valor, BL, cartaporte, certificado de origen y la consulta de inventario. La consulta de inventario es el conteo que hacen dentro de puerto o la bodega, que quiere decir cuánto tienen en mercancía ustedes disponible para sacar. Porque a veces hay personas que pueden traer 10 contenedores, pero resulta que los 10 contenedores no los van a nacionalizar, solo nacionalizan 3 o 5. Entonces, esa consulta le hace como un inventario de cuál es la carga que usted tiene paga, que puede sacar, y es la que le permite a usted decir, solo puede sacar esta cantidad. Esa es la consulta de inventario, que es muy importante. También te la da la DIAN cuando tú has pagado todos los impuestos y los aranceles. Y los BLs, que siempre tienen que ser BLs originales, se entregan en destino o en origen, y si están en origen, es decir, que se lo entregaron directamente a la persona, deben enviarlos hasta acá en destino, o en destino es cuando lo envían por algún medio de transporte, y el BL es el que respalda la carga. Sin esto no se puede retirar la mercancía, porque aquí dice, este sello simboliza que usted ya pagó todos los fletes y los aranceles pendientes y que está totalmente paga la carga y que la puede sacar del territorio. ¿Listo? Entonces se presentan todos los documentos y ahora sí, usted puede retirar su carga y de ahí para allá ya puede hacer con ella lo que quiera. Ah, listo, perfecto, interesante. Yo Dime. tengo una duda, pero no como agencia de aduanas, sino como cliente. Digamos, yo he visto negocios en Cali o páginas virtuales que ellos venden sus productos a muy bajo costo, es porque los han traído de la China, ¿no? Pero ¿cómo los venden a tan bajo costo si allá están pagando en otra moneda y de paso hay que hacer todo este proceso de la agencia de aduana? O sea, estaba pensando aquí yo, bueno, ¿cómo le hacen? Cantidad. Es que sí, en China suceden dos cosas. Usted en China, que a mí se dice, no, que las cosas de los chinos no sirven, fabrican y no, en China usted puede encontrar todo tipo de calidades, mala, buena, regular, pero ellos producen en masa, o sea, producen tanto En cantidades que les sale barato. Entonces ellos producen demasiado y por ese mismo volumen de producción entonces pueden vender muy barato por ahí. Entonces por eso encuentras productos aquí tan baratos que son importados de China. ¿Sí? Pero allá, o sea, uno gana en pesos, uno tiene su plata en pesos y allá uno no va a pagar en pesos, entonces aumentaría un poco más. Porque ¿Qué pasa? La moneda de negociación a nivel universal, a nivel el dólar. es el dólar. Ah, ok. Entonces ya. todo lo que se negocia en dólares. En dólares. Y si tú de pronto traes alguna moneda, automáticamente cuando vayas a hacer el trámite debes hacer la conversión a dólares, al tipo de cambio. Por eso son los tipos de cambio y eso depende. Tasas de cambio ya Ajá. Si el tipo de cambio para importaciones baja, es mejor para ti, pero es peor para el exportador. ¿Por qué? Si estás importando y el tipo de cambio baja, pagas menos impuestos, porque te liquidan en dólares. Entonces pagas menos porque el tipo de cambio está bajo. Pero el que saca su mercancía va a recibir menos porque al convertirlo a pesos se lo van a convertir en menos dólares. Ok. Si el tipo de cambio aumenta, tú como importador vas a pagar más, porque al hacer el cambio, si tienes, digamos, 100 pesos y el tipo de cambio está a 2 y multiplicas, te va a dar 200. Si está a 1, te va a dar 100. Entonces, si el tipo de cambio baja, pagas menos. Si el tipo de cambio aumenta, pagas más. Mientras que si sale, si vas a exportar y te tienen que pagar en dólares, si el tipo de cambio baja, al convertirlo en pesos va a ser menos. Pero si el tipo de cambio aumenta, al convertirlo en pesos va a ser más plata. Ok.
Por eso las agencias de aduanas todos los días tienen que actualizar la tasa de cambio. Las agencias de aduanas trabajan con las tasas de cambio diarias. Es decir, si usted presenta un documento hoy y resulta que ella se acoge a la tasa de cambio hoy, pero eso no le han dado levante o selectividad, digamos que no le han dado selectividad o no ha pasado por ese escáner, debe hacer la modificación con la tasa de cambio el día que la vas a presentar, si vas a hacer una corrección, porque automáticamente cambia la tasa de cambio. Y eso es algo que sí o sí te debes acoger, suba o baje. Si te toca pagar más, pues pagas más, si no, no. Aparte, hay que tener en cuenta también que hay productos que están exentos del tema de los aranceles. Entonces, creo que China o Argentina, que hay muchos productos que no pagan la misma cantidad de aranceles. Es decir, tú puedes pagar por ropa cierta cantidad de aranceles, pero hay otros productos que dice que no debe pagar. Entonces, a veces pasa eso con China, y es que primero por la cantidad que traen mucho volumen, entonces eso les permite hacerlo que vendan de una forma mucho más económica, o son productos que están exentos de ciertos impuestos y por eso también se venden más económicos. Sí, allí pues de pronto dos cositas. Con el tipo de cambio hay una precisión. Sé que el tipo de cambio maneja de manera semanal para la declaración de importación. Okay. Y el tipo de cambio para las declaraciones de importación, ¿no?, son semanales y salen el último viernes de cada semana. Entonces, y se aplica para la semana siguiente. Es decir, el tipo de cambio de ayer viernes es el que se utiliza del lunes hasta el domingo de la semana que viene. Y así sucesivamente se va cambiando. Cuando tú ya aceptas la declaración de importación, ya el tipo de cambio te congela. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos? Sigamos ayer. Yo tenía una declaración y el tipo de cambio estaba a 2.400, pero para la semana siguiente está a 2.500. Entonces, ¿yo qué hago? La acepto para congelarlo ahí, para que no me sube. Pero si baja, entonces la dejo para la próxima semana, que está más barata. Entonces nosotras como estudiantes de negocios internacionales, eso es muy importante, no estar pendiente de que sube y baja. Uno ve las noticias que subió el dólar, pero uno no le presta atención. Pero ahorita pues es muy importante porque aumentan todos los impuestos. Y para los importadores también, porque les ayuda a tomar decisiones. Okay. Sí. Y hay muchos que dicen, incluso hay clientes, mira, ahora que hablábamos de aprehensión de la carga, hay clientes que les sale mucho más costoso cuando, digamos, la DIAN le ha retenido la carga y le dicen, no es que usted debe pagar tanto, y hay clientes que dicen, yo prefiero que se pierda la carga para no pagar esos impuestos, porque se le va más pagando para que le dejen salir la carga que realmente comprando lo que había comprado. Y lo que hacen es abandonar la carga, dejar que se pierda y vuelven a mandar otro tipo de carga. Pero por eso no queda como un reporte, no sería malo para el Pues ¿Y qué hace con la carga? Eso depende de la carga, la DIAN puede subastarla. Ahí es que dicen que ok, que sí, que están vendiendo ya una cosa baratísima. Remate, o si es una mercancía perecedera que está mucho tiempo allí. Pero eso no es muy legal que digamos. Sí. Pero acá en Buenaventura se ve que sí, que ¿dónde sacaste eso? No, un contenedor por ahí. Que No, eso es otra cosa. Eso ya es diferente. El manejo. Es decir, eso. Voy a terminar, o sea, en la cuestión de la DIAN. Cuando tú embarcas una mercancía y la envías a Colombia desde el exterior hacia Colombia, y cuando la mercancía pisa el puerto colombiano, la mercancía pertenece al Estado. En ese momento está restringida, el Estado manda en ella. ¿Por qué? Porque no has pagado los impuestos. Prácticamente la declaración de importación es decirle a la DIAN, estoy trayendo esta mercancía con estas características, esta cantidad viene de tal lugar, es originaria de tal lugar, se la compré a tal persona, se la compré en estos términos y estoy pagando esta cantidad de impuestos. Esa es una declaración de importación. Cuando usted ya paga los impuestos, entonces la DIAN, ahí vamos a la selectividad. Le puede decir, no, yo ya voy a ver la mercancía, o voy a ver la documentación, o le dejo seguir su mercancía. Ese es el proceso resumido. La selectividad es la que te dice si se fue para inspección o simplemente ya tiene levante. Bueno, genial. Estuvo muy genial la entrevista. Nos fuimos con muchos conocimientos, supongo. Porque no sabíamos, o bueno, aún tenemos cositas. Sí, todavía hay muchos temas
que podemos tocar. Igual si tienen alguna duda, independiente que estén haciendo este trabajo, tienen alguna duda o quieren saber más, me pueden contactar con la compañera. Genial, te agradecemos demasiado. Entonces, Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Muy bueno, igualmente, que les vaya muy bien en su entrevista y pues la veo, la verdad, con interés de aprender. Y si se metieron a este medio, a fortalecer los nervios. ¿Quieren estar en el medio? Sí, obvio.